Tu palabra, Señor, es palabra de amor que nos habla directo al corazón. Te pedimos, Señor, que tengamos valor para ser hoy el eco de tu voz. La palabra de Dios es fecunda, ilumina y nos da seguridad, como el mar que en la noche profunda su murmullo nos hace escuchar. El Señor con amor y ternura nos da muestras de su inmensidad. Tu palabra, Señor, es palabra de amor que nos habla directo al corazón. Buenas noches a todos, estamos nuevamente en este espacio de la Lección Divina para poder meditar juntos sobre la palabra de Dios, sobre el domingo 26, el próximo domingo, para leer, escuchar y reflexionar juntos acerca del Evangelio. El Evangelio este domingo lo encontramos en Mateo capítulo 21, versículos 28 al 32. Lo leo a continuación, los que quieran pueden seguir la lectura. Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: ¿Qué les parece? Un hombre tenía 2 hijos, y dirigiéndose al primero le dijo: Hijo, quiero que hoy vayas a trabajar en mi viña. Él respondió: No quiero. Pero después se arrepintió y fue. Dirigiéndose al segundo le dijo lo mismo, y éste le respondió: Voy, Señor. Pero no fue. ¿Cuál de los 2 cumplió la voluntad de su padre? El primero, le respondieron. Jesús les dijo: Les aseguro que los publicanos y las prostitutas llegan antes que ustedes al reino de Dios. En efecto, Juan vino a ustedes por el camino de la justicia y no creyeron en él. En cambio, los publicanos y las prostitutas creyeron en él, pero ustedes ni siquiera al ver este ejemplo se han arrepentido ni han creído en él. Continuamos en el Evangelio según San Mateo, y hoy la discusión es un poco distinta. La discusión se da con los sumos sacerdotes y los ancianos, y todos coincidiríamos en darle a Jesús la misma respuesta que le dieron ellos. ¿Cuál de los 2 cumplió la voluntad de su padre? ¿El primer hijo o el segundo? Bueno, todos coincidiríamos que el primero, el que dijo no voy a ir, pero terminó yendo. Y justamente Jesús pondera, a partir de esta imagen, de estos 2 hijos, la verdadera actitud de aquel, no tanto que se llena la boca diciendo lo que hay que hacer, sino aquel que verdaderamente hace lo que hay que hacer. Pone en la balanza el decir y el hacer, y cómo el hacer termina pesando mucho más que el decir. Aquellos que dicen cumplir la voluntad de Dios, pero hacen cualquier otra cosa, terminan perdiendo, por así decirlo. Aquellos que no dicen que van a cumplir la palabra de Dios, pero lo terminan haciendo, bueno, verdaderamente son los que hacen la voluntad del Padre. Y esta discusión, la verdad que es una discusión muy antigua, no es algo nuevo de Jesús. En el Antiguo Testamento hay muchos momentos donde Dios critica, a través de los profetas en general, pero Dios critica la actitud de aquellos fariseos o de aquellos hipócritas, mejor dicho, que dicen una cosa pero no la hacen. Aquellos que se preocupan por la apariencia, por aparentar ser buenos hijos de Dios, por aparentar ser verdaderamente hombres de fe, pero en realidad su vida no condice con esa apariencia. Algo de esto, brevemente, escuetamente y hasta tal vez más solapadamente, más escondido, pasa con Pablo. ¿Se acuerdan cuando Pablo tiene un ida y vuelta con Pedro? Él lo cuenta en la carta a los Gálatas, algo aparece más camuflado en los Hechos de los Apóstoles,
Pero Pablo le canta las 40 a Pedro mismo. ¿Por qué? Porque Pedro comía con los paganos que habían entrado a participar en la comunidad cristiana, comía sin ningún problema. Ahora cuando vienen los cristianos de Jerusalén, los hermanos de Santiago, a ver cómo es esa nueva comunidad cristiana compuesta por gente proveniente del judaísmo y del paganismo, Pedro se hace a un lado y no come con los paganos, respetando las antiguas leyes de los judíos. Entonces Pablo ahí es que le canta las 40 por querer aparentar una cosa que en realidad él mismo no estaba de acuerdo, porque antes de que vinieran los hermanos de Santiago, él comía con estos cristianos, estos hermanos que provenían del paganismo. Así que esto mismo no es algo superado simplemente por las palabras de Jesús, sino que en la iglesia es algo que ha dado tela para cortar y sigue dando tela para cortar entre nosotros, en cualquier parroquia, Santa María y cualquier otra parroquia de Buenos Aires y del mundo. Estas actitudes hipócritas y farisaicas de querer aparentar algo cuando en realidad no condice con nuestras actitudes. Y acá se da algo medio extraño, ¿no? Termina ahí: en efecto, Juan vino a ustedes por el camino de la justicia y no creyeron en él, en cambio los publicanos y las prostitutas creyeron en él. Si vamos justo al pasaje anterior, hay una discusión sobre la autoridad. ¿Con qué autoridad Jesús hace estas cosas? ¿Con qué autoridad expulsó a los mercaderes del templo? ¿Con qué autoridad enseña? Y Jesús les dice: yo les voy a decir con qué autoridad hago esto, si ustedes me dicen, y ahí les hace una pregunta sobre la autoridad de Juan el Bautista. ¿Juan el Bautista hacía esto porque era un enviado de Dios o hacía esto por otro motivo? Y ahí es gracioso y triste, los sumos sacerdotes y los ancianos no se animan a responder justamente porque por la apariencia, por lo que el pueblo iba a decir en base a la respuesta de ellos. Si decimos esto, el pueblo va a contestar esto. Si decimos esto, el pueblo va a contestar esto. Entonces, por mantener las apariencias, los sumos sacerdotes y los ancianos prefieren no contestar nada. Entonces Jesús dice: bueno, si ustedes no me contestan esto, yo no les voy a decir con qué autoridad yo hago estas cosas. Y ahí viene justamente esta parábola, esta imagen de los dos hijos, para desarmar esa preocupación por la apariencia. Ojalá que podamos ocuparnos nosotros, preocuparnos y ocuparnos, no tanto por las apariencias, sino verdaderamente por hacer lo que tenemos que hacer como hijos de Dios. ¿Se acuerdan cuando el profeta Samuel va a ungir al rey David, que no era el rey, era un joven, el hijo menor de una familia? El profeta Samuel ve al hermano mayor de David y dice: este seguramente es el elegido de Dios. Era pintón, era grandote. Y Dios le dice al profeta en el corazón: no mires las apariencias, porque Dios no ve como miran los hombres. Dios ve el corazón. Algo de esto encontramos en Amós. El profeta Amós es aquel que criticaba a su pueblo porque trucaban las balanzas en las plazas. Ellos hacían sacrificios, se hacían pasar por gente creyente y por un pueblo creyente, pero en su vida cotidiana, a la hora de trabajar, hacían trampa con las balanzas, ponían pesas que hacían de cuenta que eran 1 kilo y en realidad pesaban mucho menos. Entonces vendían a un precio que era injusto y terminaban estafando a los pobres, a los campesinos, aquellos que traían de su labra, de su huerta, los frutos, tantos kilos de maíz, de trigo, de centeno, terminaban vendiéndolo por chauchas y palitos. ¿Por qué? Porque en el mercado hacían trampa los vendedores. Se hacían los grandes religiosos, los hombres de fe, los seguidores de Dios, los que ofrecían sacrificios en el templo, pero al pobre, aquel que no tenía recursos, lo estafaban así como venía, ¿no? Entonces, justamente Amós critica esa hipocresía, critica el que se hagan pasar por gente de fe cuando en realidad su vida no condice con eso y no tienen una actitud
verdaderamente como corresponde. Isaías, Jesús lo cita, de hecho, el pasaje famoso de quiero misericordia y no sacrificios. Un pueblo que iba y sacrificaba en el templo 1001 veces, todo lo que marcaban los ritos judíos de su época, pero sacrificaban y su vida era una vida sin misericordia. Vivían como ellos querían y seguían haciendo estas cosas, sin preocuparse del huérfano, de la viuda y del pobre. Entonces, esta apariencia, aparentar ser una persona de fe, aparentar ser una persona religiosa, pero en el fondo que tu vida no condiga con esa apariencia, es una crítica ya que viene del Antiguo Testamento y de varios profetas. Es esto lo que Jesús está mostrando justamente a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo, que en principio se supondría que eran los líderes religiosos. Se supondría que eran personas que actuaban acorde a la ley de Moisés y no lo hacían. Entonces Jesús está mostrando, ¿sí?, que no importa esa apariencia, ese alargar las filacterias de sus mantos. ¿Se acuerdan todos esos pasajes? ¿Sí? Hay de ustedes, hipócritas, fariseos hipócritas, que alargan las filacterias de sus mantos para que todos los vean, que rezan en los primeros bancos de la sinagoga para ser vistos. Hay de ustedes, sepulcros blanqueados, que por dentro llevan huesos secos, pero por fuera están pintaditos de blanco. Hay de ustedes, hipócritas, fariseos hipócritas, que limpian la copa por fuera, sin embargo por dentro está sucia. La constante preocupación por aparentar una cosa que en verdad no es lo que somos. Entonces, como podemos ver, este tema de aparentar una actitud religiosa, aparentar ser un hombre de Dios, aparentar ser un hombre de fe, pero no preocuparnos por las obras, es algo de larga data y algo con lo que Dios ha luchado, contra lo que Dios ha luchado desde el Antiguo Testamento, a través de los profetas, y en el Nuevo Testamento con Jesús mismo y con estas palabras tan duras que fuimos mencionando. Entonces, para terminar, pidamos al Señor que nos dé la fortaleza y la capacidad de, por un lado, ver lo que hay en el corazón del hombre, pero sobre todo actuar nosotros desde nuestro propio corazón, que el Evangelio no termine simplemente en nuestra lengua y en palabras lindas, en frases bonitas, sino que nuestro Evangelio, el Evangelio de Jesucristo, se haga carne en nuestra vida, que realmente podamos dar testimonio al mundo de que Jesús está vivo, de que Él está en medio de nosotros, a través de nuestras palabras, pero sobre todo a través de nuestros actos también, a través de lo que hacemos y del amor que ponemos en las cosas que hacemos. Tu palabra, Señor, es palabra de amor que nos habla directo al corazón. Te pedimos, Señor, que tengamos valor para ser hoy el eco de tu voz.
pedimos, Señor, que tengamos valor para ser hoy el eco de tu voz. La palabra de Dios es fecunda, ilumina y nos da seguridad, como el mar que en la noche profunda su murmullo nos hace escuchar. El Señor con amor y ternura